Ha habido mucha discusión desde hace una semana en torno del papel y de las capacidades y del entrenamiento y de los protocolos de la Guardia Nacional a raíz de que fue tiroteada una camioneta en la que iban estudiantes de la Universidad de Guanajuato. Uno de ellos murió, otra resultó lesionada, pero hay que decir un par de cosas en contexto. No es la primera vez que guardias nacionales matan a civiles en la realización de su trabajo y circuló en las últimas horas un video en el que un autobús de pasajeros se brinca un retén de la Guardia Nacional en Acayuca, en Veracruz, y pues se va, el autobús se va, pero en lo que agarra velocidad, pues nuevamente es tiroteado por guardias nacionales y ahí se escuchan voces de algunos de ellos de no tires, no tires, como si no hubiese pues ninguna cadena de mando, ni ningunas instrucciones, ni ningún protocolo. Y vamos a hablar de esto con un especialista con el que hemos estado conversando con mucha frecuencia en los últimos años sobre justamente pues estos protocolos que debe haber en las fuerzas de seguridad pues para enfrentar situaciones pues de delincuencia y también situaciones en las que pues los vehículos o personas no hacen caso de los operativos de seguridad. Es Daniel Gómez Tagle, consultor especializado en uso de la fuerza y derechos humanos. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buen día, Pascal, un gusto saludarte. Supongo que tú has estado reflexionando mucho en los últimos días sobre esto a raíz de lo ocurrido con Ángel Yael Ignacio en Guanajuato y pues también los otros hechos que mencionábamos. Bueno, recién un mes antes hablábamos del caso de Lidia, la empresaria que también fue asesinada en una situación muy similar. Y desde luego, este video que mencionas de los disparos contra un autobús son extremadamente preocupantes, Pascal, porque nos revelan un modus operandi del personal del ejército y nos hace cuestionar si el tema de la disciplina es realmente válido o lo que estamos viendo es solamente algo que ya ocurría antes desde las Fuerzas Armadas, pero que solamente ante la presencia tan pública de Guardia Nacional Ujú. es que estamos documentando en videos, porque Sí. yo me preguntaba respecto a este caso del autobús, Pascal, los soldados no reciben efectivamente la orden de disparar y la orden que se da inmediatamente después, como señalas, no tiren. Sí, ¿Por qué? exactamente. Porque Le disparan. dicen, primero le dice detente al chofer, supongo que quien Sí, está al mando o no sé. Y luego, cuando el camión empieza a irse, hay una especie de instrucción que dice deténlo, pero en ningún momento yo escucho dispárale y lo que a continuación sucede son disparos. exactamente, Pascal, y ese es el gran problema que ya te he comentado, hemos platicado ya varias veces, el tener una ley de uso de la fuerza que se lee mejor en inglés estadounidense que en español mexicano, Sí. porque cuando se diseña la ley, se diseña pensado en las armas en lugar de las opciones de fuerza. Cuando le dicen la instrucción, deténlo, los agentes no tienen opciones, dispositivos, mecanismos o herramientas para detener un camión Ajá. de ningún tipo. Y la otra es que de acuerdo a la ley nacional hay 5 niveles de fuerza. Los soldados que están adscritos a Guardia Nacional no tienen opciones para el nivel 4 de fuerza que corresponde a este escenario. Entonces, tienen obligaciones, pero no tienen las herramientas ni desde el aspecto técnico y mucho menos, y eso es lo más preocupante, desde el aspecto legal. Porque también hubo un caso, Pascal, de policías estatales en Michoacán, también hace una semana, haciendo disparos al aire como advertencia para hacer una detención de unas personas en una tienda de conveniencia. Ujú. Y ese disparo pudo haber matado a una persona en un radio de 500 metros. Claro. Sí, porque Entonces, luego no se toma en cuenta que las balas que se disparan al aire en algún momento caen y hemos visto en otro tipo de situación como en una zona de la Ciudad de México, no voy a decir cuál para no crear ningún tipo de estigma, pues les da por disparar al aire en las fiestas, digamos, de los pueblos y colonias. Y entonces una de esas, recuerdo muy bien el caso de una bala perdida que entró en un cine y mató a un niño. Es eh, decir, luego no se toma en cuenta que los disparos al aire no son inofensivos. exactamente. Y eso lo que nos está revelando es, desde mi perspectiva, Pascal, en el tema de la Guardia Nacional, es que número uno,
Los soldados adscritos a Guardia Nacional no entienden lo que significa la función policial, su capacitación, su formación y su vocación de servicio en las armas es para Fuerzas Armadas. Sí. El soldado no lo entiende y hasta ahí podemos justificarlo, Pascal, en cuanto a la persona. Pero es evidente que la institución, que el Estado no está tomando las medidas. Tan solo el hecho de que al momento hay alrededor solamente del 20% del personal de Fuerzas Armadas con el certificado único policial. A este ritmo, Pascal, se va a acabar el sexenio y la Guardia no va a estar certificada al 50%. Entonces, digamos, de los militares que están participando en Guardia Nacional, pero que solamente sabe usar el arma. De los militares que están participando en Guardia Nacional, únicamente la quinta parte tiene este certificado. Menos de la quinta parte. De hecho, encontré un reporte que dice que son menos. Y ese es otro gran problema, la opacidad con la que se maneja Guardia Nacional. Yo no confío en los datos de Guardia Nacional porque los reportes que se hacen a través de las conferencias mañaneras, los reportes públicos y el recién tercer informe de la Estrategia Nacional de Seguridad, las discrepancias de números, inclusive con transparencia, son significativas. Entonces nos encontramos ante un cuerpo que es opaco, que no entiende su función, que no tiene disciplina al interior, porque yo creo que cada vez hay casos que lo demuestran, y que además no cumple con las obligaciones, por ejemplo, en el caso de los informes de uso de la fuerza, porque consideran que solamente cuando matan a alguien tienen que informarlo, y ni siquiera en esos casos nos están dando los informes. Claro, por ejemplo, este hecho de Acayucan lo conocimos por un video, pero ¿se informó oficialmente? Que yo sepa, no. De hecho, estoy todavía verificando. Me han pasado otros videos que quiero verificar. Sí. Algunos ya son más antiguos y ya se han discutido en redes, pero son casos que no son extraordinarios. Ya lo platicamos hace unos días, Pascal. No hablamos de circunstancias únicas y extraordinarias de actuaciones que deban ser cuestionadas y que además la Guardia tendría que estar haciendo reportes del uso de la fuerza, y de esos reportes también, a través de transparencia, hay un reportaje muy bueno al respecto, en el que se dan dos cifras muy diferentes, en el que solamente se reportan, por un lado, 6 reportes de uso de la fuerza y por el otro más de 250. Entonces, ¿qué sabemos de Guardia Nacional? La realidad, Pascal, lo único que sabemos es que no está haciendo su trabajo y que no sabemos lo suficiente para hacer una evaluación certera de lo que hoy por hoy es Guardia Nacional para el país. Yo contrastaba, querido Daniel, lo que sucedió en Irapuato con algo que sucedió en un municipio de Sonora que se llama Pitiquito, en donde pues ahí también circuló un video, pero con la Guardia Nacional haciendo exactamente lo contrario. Pasan unos sujetos armados, miembros del crimen organizado, fuertemente armados al lado de una camioneta de la Guardia Nacional y pues se saludan nada más, digamos, no estoy diciendo que estuviesen involucrados o fuesen cómplices, pero como que ahí la Guardia Nacional no hizo nada, a lo mejor porque estaba, no sé, en condiciones de no poder enfrentar una agresión, pero sí es un gran contraste que cuando se encuentran con criminales, por lo menos en ese caso de Pitiquito, no hacen nada, y cuando se encuentran con civiles que no representan una amenaza, pues disparan. Entonces yo ya no entendí nada. De hecho, hace un par de días, sí ubico el caso, fue una autopista el que mencionas, pero hace unos días, Pascal, hace 2 o 3 días subí un video por ahí en mi Twitter de otro caso en el que asaltan a los guardias nacionales. Los guardias están atendiendo una detención en la autopista, se acerca un grupo y los rodea y les roba las armas y se van. Entonces, también hay que entender, Pascal, que el tema de la seguridad es complejo y que si los soldados, los guardias nacionales o los policías reconocen estar en inferioridad numérica estratégica, pues no podemos pedirles nada. Pero fíjate cómo la realidad operacional discrepa de la ley, porque en esos casos los agentes reconocen el nivel de fuerza que tienen que utilizar, que es una obligación legal, y se dan cuenta que no tienen opciones y que lo mejor para ellos como personas es mejor no hacer nada para tratar de salvar su vida. Pero antes de seguir conversando con Daniel Gómez Tagle, a quien le agradezco que me haya esperado en la línea, le quiero contar algo que sucedió hace unos minutos en la conferencia mañanera. Le preguntaron al presidente sobre el tema de la migración y sobre si se está contemplando ahora, con motivo de las conversaciones con Estados Unidos, se está contemplando aumentar la seguridad en la frontera sur para contener a los migrantes que quieren llegar a Estados Unidos. Y bueno, el presidente respondió lo siguiente, algo que llama mucho la atención y me gustaría también tener la opinión de Daniel Gómez Tagle. Dijo el presidente, sí tenemos que proteger la frontera sur para proteger, aunque parezca contradictorio, a los migrantes, porque la travesía por el país es muy peligroso. Vamos a escuchar cómo lo dijo. Estamos
trabajando de manera coordinada con el gobierno de Estados Unidos, ayudando, y sí, tenemos que proteger la frontera sur para proteger, aunque parezca contradictorio o paradójico, para proteger a los migrantes, porque no conviene la travesía por el país, es muy riesgosa. ¿Cómo ves, Daniel? Me parece que no se está entendiendo qué significa el despliegue de la Guardia. Acabamos de ver, Pascal, una formación de agentes deteniendo a los migrantes, pero desde que sale la Guardia hemos visto constantes abusos en estas detenciones. Son arbitrarias, no obedecen a ninguna planeación, el personal no trae el equipamiento adecuado, no se está prestando el apoyo de acuerdo al artículo 8, por ejemplo, de la ley en cuanto al género y a los infantes. Y la actuación de Guardia Nacional ha sido de forma constante violatoria de sus obligaciones, de los derechos humanos de los migrantes y de este compromiso que tiene México para con los migrantes internacionales. La realidad es que la Guardia Nacional está violando los derechos. Tenemos un muerto por disparos precisamente y es la misma circunstancia que nos trajo esta entrevista, Pascal. Sí, es un cubano, ¿verdad? Un ciudadano de Cuba. Exactamente. Sí. La pregunta que yo hacía respecto a Guardia Nacional en el caso de los migrantes y en este caso que rompieron el cerco, pones una valla de Guardia Nacional, Pascal, para que no pasen los migrantes. Los guardias nacionales no pueden actuar ni siquiera en defensa propia, rompen la valla y los migrantes pasan. ¿Para qué los pones? Si no los dejas actuar, ¿para qué los pones? Si no les das herramientas para protegerse, sí. ¿Qué derechos humanos respetan? Ni lo de los agentes ni lo de los migrantes. Sí. Están solamente para fotografía, no tiene ningún sentido su presencia ahí. Sí, bueno, hemos visto cómo arremeten los migrantes, no todos, no hay que generalizar, pero algunos migrantes sí, no toman piedras y las tiran en contra de la Guardia Nacional. Ha habido lesionados, ¿no? Ha habido guardias nacionales lesionados en esos hechos. Desde luego, y ese es el gran problema de centrar el uso de la fuerza, que además es una expresión estadounidense, en las armas. Porque entonces no hablamos de opciones para los objetivos que se tienen. Pascal, el gas lacrimógeno, que es muy criticado, el principal objetivo que tiene, el primero es psicológico, para que la gente que no es tan agresiva se repliegue, y el segundo es para generar distancia, que no exista contacto entre los manifestantes y los policías. Ese es el objetivo del gas lacrimógeno. ¿Y cómo se usa? Se utiliza como un método punitivo, una táctica punitiva contra las personas. Y ahí lo que nos revela es que la capacitación ignora por completo las capacidades del equipamiento, ignora las opciones de fuerza y se concentra solamente en el que uses o no uses el arma de fuego. Y pues los casos de muertos por accidente o por un agente que desobedece la cadena de mando o por indisciplina se han seguido acumulando desde antes del sexenio de Calderón. No ha cambiado la situación. Ya, bueno, entonces para resumir un poco lo que hemos conversado, no hay protocolos, no hay tampoco un entendimiento por parte de los elementos castrenses incorporados en la Guardia Nacional de las funciones policíacas. Y en un sentido más mayor, digamos, o más general, pues creo que tampoco parece haber realmente un plan más allá de la presencia, más allá de poner cuarteles de la Guardia Nacional en todo el país, tener presencia, tener visibilidad, pero no un proyecto estratégico, digamos, de seguridad del país, o no sé si estoy yéndome muy lejos, Daniel. No, definitivamente, Pascal. Se está pensando que la sola presencia de la Guardia Nacional imponga el respeto hacia la autoridad, hacia el Estado, y es fallido. Tenemos fuerza pública porque se requiere que la fuerza pública actúe, desde luego tiene que ser preventiva, pero debe ser también reactiva. Y en esta negación de la actuación en sentido negativo, pues también se está negando la actuación positiva, y es un hecho, Pascal, que a 3 años, ya va a 3 años de la formación de Guardia Nacional, pues no ha tenido un impacto positivo en la estrategia, más que solamente ha servido, para debilitar a las policías estatales y municipales, porque la atención que se le ha prestado desde lo presupuestal, desde lo político, desde lo legal, pues los ha llevado a un estado de indefensión pues espantoso, los policías estatales y municipales. La Guardia Nacional es un peso en contra de la seguridad de México.
Ahora, ¿es satisfactorio lo que ha hecho en lo interno la Guardia Nacional para investigar los casos de abuso? Porque, es decir, por supuesto que alguien que ha sido herido o asesinado por la Guardia, pues tendría que tener el apoyo del Ministerio Público para pues que se pueda procesar a quien actuó de esa manera, pero internamente hace algo la Guardia Nacional para enfrentar estos casos, no sé si llamarlos de indisciplina, porque no parece haber ninguna disciplina. Bueno, la justificación es la disciplina, pero definitivamente no la hay. Ujú. Y las investigaciones internas, Pascal, ese es el gran problema. No sabemos qué pasa al interior de la Guardia porque como son militares, actuando como militares disfrazados de guardias, pues la información se da en una opacidad espantosa. Y antes de finalizar, Pascal, si me lo permites, hay que hacer una aclaración muy pertinente. Sí, por favor. Hay que reconocer que el agente, el soldado, es una cosa y la institución es otra. Y hay muchos agentes que hacen un gran esfuerzo, hay gentes que sí tratan de hacer las cosas, Sí. pero las circunstancias se lo impiden. La crítica aquí tenemos que ponerla hacia lo que es la institución, su diseño orgánico dentro de la Administración Pública Federal y lo que representa para la seguridad de todos los ciudadanos, pero yo invito a las personas a colaborar con los agentes de Guardia Nacional. No sabemos las circunstancias en las que desarrollan su trabajo con los policías y tratar de separar a la persona de la institución, y el fracaso de la institución no tiene por qué pagar las personas que están detrás del uniforme. Pues me parece muy pertinente lo que dices, Daniel, y te agradezco, como siempre, la posibilidad de conversar. Te agradezco, al contrario, a ti, Pascal, muy buen día, muchas gracias. Gracias, Daniel Gómez Tagle, especialista en uso de la fuerza y derechos humanos.